¿Entro a compartir ya? Sí. Yo como siempre apago la cámara y el micrófono, pero estoy acá. Voy a andar lento esto. Ahí se ve, ya. Listo. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el 25 de optimización. Se habla de hay una lata cilíndrica sin tapa. Me dicen que contiene 1000 centímetros cúbicos y queremos usar la menor cantidad de hojalata posible para hacerla. El problema consiste en eso. Queremos una lata sin tapa que pueda contener 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, y que usemos la menor cantidad de material posible para realizarla. Ese sería el objetivo del ejercicio. Siempre en los problemas hay que entender, tratar de entender, visualizar, ¿sí? Traten siempre de visualizar lo que les están dando. Siempre el problema de optimización va a tener información, un dato, un objetivo, en este caso una lata de 1000 centímetros cúbicos, y después algo que hay que maximizar o minimizar, dependerá del caso, en este caso la menor cantidad de material posible al usarla. Así que hay dos funciones en juego acá dando vuelta. ¿Cuál sería la función dato? ¿Qué es lo que armarían como dato acá? El volumen. El volumen. El volumen de un cilindro. ¿Algunos se acuerdan cómo era el volumen de un cilindro? Pi por radio Pi cuadrado por por radio altura. Claro, era superficie de la base por altura, que en este caso, ¿sí? La superficie de la base, por ser cilíndrica, es pi por radio cuadrado por altura. ¿Y qué conocemos de ese volumen? ¿Qué conocemos de ese volumen? 1000. ¿Qué es 1000? O sea, el dato sería ese. Nosotros sabemos que esa función, que ese volumen, tiene que ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Por ahora las unidades las dejamos de lado, pero bueno, que ese volumen, o sea, pi por radio cuadrado por h, tiene que ser igual a 1000. Ese es el dato, ¿sí? Ese sería el dato. Entonces, el radio no lo conocemos, h no lo conocemos, pero armamos la función. Armemos la función volumen, ahí estaría armada. La otra función, ¿cuál sería? La del área. La de la superficie total o material o área total a realizar, ¿sí? Así que esa sería la que viene con lo que estamos tratando de minimizar en este caso. ¿Cómo calculamos la superficie? El material necesario para hacerla. Área de la base por área más área lateral. Sí, a ver si Y la una podemos base armar. sola. Claro, tiene una sola, no tiene tapa. A ver de dónde sale esa expresión. A ver si vemos desarrollado el... O sea, este sería el desarrollo de esa lata, ¿sí? O sea, el rectángulo sería toda la cara lateral y la base es el círculo, ¿sí? El fondo. ¿Se entiende? Dónde sale esto es geometría pura, ¿sí? El desarrollo, se llama desarrollo de ese cilindro, para envolver ese círculo, tiene que tener de largo el perímetro, 2pi radio, que es el largo, por h, altura, y después el fondo, que es pi por radio cuadrado. Eso se ve, eso es puramente geometría. Sí. Esta sería nuestra función a, en este caso, minimizar. Ahora tenemos variables ahí dando vueltas, ¿no? Que son el radio y altura. Entonces, nuestro objetivo ahora, ¿qué va a ser? Siempre hay que tratar en los problemas de optimización de relacionar las dos expresiones que armamos. El primer paso
importante es armar esas dos expresiones. En nuestro caso, el volumen, que ya lo armamos, y la superficie lateral, que ya la armamos, ¿sí? Ahora, hay que buscarle alguna forma de vincular el dato que está en el volumen con la superficie, que es lo que estamos tratando de buscar, la cantidad de material que es la que estamos tratando de buscar. Entonces, hay que poner una variable en función de la otra. En este caso, o sea, uno puede elegir H en función de R o R en función de H, eso es indistinto, pero no puedo tener dos incógnitas, o sea, no puedo tener R y H. Siempre se despeja de la fórmula que uno tiene el dato. O sea, en este caso el dato era el volumen. Así que siempre de la fórmula de volumen hay que despejar una de las dos. En este caso de la fórmula de volumen, yo opté por despejar H, ¿sí? Entonces, me queda igual a 1000 dividido pi por radio cuadrado. Eso sería H. Pero elegí H como podría haber elegido R, ¿eh? O sea, no elegí R porque evidentemente R cuadrado me complicaba más la vida que elegir H, pero podría haber elegido cualquiera de las dos variables. Eso es indistinto. Y ahora con eso, ¿qué hacemos? Para que saque Reemplazamos H de esta. H en Sí, la función del área. claro, vamos con esta, ¿sí? O sea, despejamos de la función dato, que fue la función volumen, y nos vamos a la que queremos minimizar, a la función que queríamos minimizar. Siempre es lo mismo en estos problemas de optimización. El tema es que a veces cuesta mucho encontrar cuál es la ecuación o función dato y cuál es la que queremos minimizar. Ese es el problema. Pero una vez que ustedes consiguieron armar la función donde tienen la información y la función que quieren maximizar o minimizar, el problema siempre es lo mismo. De una de ellas, que es de la dato, sacamos una de las variables y nos vamos a la otra a tratar de ver cómo la minimizamos. Entonces vamos a la de superficie, ¿sí? Vamos a la que habíamos armado de superficie y donde diga H, ¿sí? Como ya ahora despejé quién es H, lo reemplazamos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí, profe. El reemplazo, hacemos cosas algebraicas, siempre cuando uno reemplaza, trata de ver si lo puede achicar lo más posible, no sé, ponerlo cómodo, ponerlo para poderlo trabajar un poquito más cómodo, hasta donde se pueda. Y me quedó, ven que ahora me quedó la superficie en función solo de R. O sea, ahora sí, tengo la superficie en función de una sola variable. O sea, no tengo H y R, la tengo todo en función de R. Ahora sí, queremos que esa función que acabamos de armar sea mínima. Hay que buscar cuánto vale R para que eso sea mínimo. ¿Qué hacemos cuando algo queremos buscar mínimos o máximos? La derivada. Derivada. A ver, deriven esa La expresión. derivada de grado a cero. A ver, deriven ese. A ver qué queda. ¿Sí? ¿Cómo les queda? Menos 2000 sobre radio al cuadrado más 2 pi por radio. Perfecto, muy bien. Esa es la derivada. Y si queremos asegurarnos un mínimo, ¿qué tiene que pasar? Con esa derivada. Tiene que ser igual a cero. Así es. Así que si tenemos un mínimo, igualamos a cero. A ver a qué llega. Al igualar a cero esa expresión, vamos a resuélvanlo, porque yo lo tengo todo hecho de un saquecito ahí. Después lo muestro, pero a ver cuánto les da. Con eso van a poder sacar el radio que le corresponde para que sea mínimo.
No queda un número bonito, no esperen un número entero porque no da entero. Es igualar a cero y despejar. 10 sobre raíz cúbica de pi. Sí, podés hacer la cuenta, porque acá como estamos buscando dimensiones, si hay que decirle a alguien que me tiene que traer el material, le tengo que decir la medida. Si le llego a decir 10 sobre raíz cúbica de pi, me va a mirar y me va a decir, ¿qué querés? ¿De qué querés? 6,827. Claro, ahora estamos hablando de mediciones de una lata, así que con 6,83, ¿sí? O sea, redondeando el 6,827 a 6,83 estaría bien, ¿sí? Siempre hay que mirar qué es lo que estamos buscando. Acá son centímetros de una lata, hasta 2 decimales estaría bien, ¿sí? Tanto más no creo que nos pidieran. Entonces, cuando igualamos a cero y hacemos el despeje, nos da aproximadamente 6,83, ¿sí? Está bien, está exacto el 10 sobre raíz cúbica de pi, está claro, ese es el valor exacto. Pero en este caso, como es un problema de aplicación, lo pasamos a un número, aunque tenga 2 decimales y tengamos que redondear, ¿sí? Ese sería el radio, que para nosotros minimiza la cantidad. Ahora, ¿estamos seguros que es un mínimo? ¿Esto me garantiza que hay un mínimo? ¿Con esto alcanza? Aunque la derivada valga No, cero, ¿alcanza? Hay que probarlo. Hay que probarlo, ¿sí? Ojo con eso, hay que confirmar que realmente este valor sea un mínimo, ¿está? Esta parte yo no la tengo escrita acá, pero acuérdense que para confirmar que hay un mínimo o un máximo, o sea, para confirmar extremos, tendrán que analizar el signo de esta S', de la derivada. Eso sí lo tienen que hacer, ¿eh? Analizar qué signo, no importa el valor, pero qué signo tiene S' a izquierda y a derecha, o bien el criterio de la derivada segunda, hacer la derivada segunda, el que prefiera volver a derivar, eso está en gusto de ustedes, como gusten. O hacen la derivada segunda y se fijan qué sucede con el signo, con el valor de la derivada segunda, o con el criterio de la derivada primera, ver si cambia o no cambia el signo a izquierda y a derecha y si realmente hay un mínimo. Pero hay que confirmarlo, ¿eh? Porque no sea cosa que realmente este punto me dé cero la derivada, pero no haya forma de que sea mínimo. ¿Se entiende? Así que deberían elegir un punto a izquierda de 6,83, a derecha de 6,83, reemplazar en S' y confirmar que realmente pasa de ser decreciente a creciente, ¿sí? Para que realmente haya un mínimo. Bien, profe, sí. si cuando despejamos H, si hubiéramos despejado R, cuando pasamos el cuadrado no hace falta poner módulo, tiene que ser siempre positivo. No, en un problema de algo así como geometría, como un material para construir una lata, carece de sentido que el radio sea menos algo, o H sea Claro, menos algo, bien, ¿sí? sí, sí. En este caso no tiene sentido para el problema. No lo hice porque, no, o sea, no despejé la otra variable porque me complicaba la vida andar con una raíz cuadrada dando vuelta. Por eso. Sí, sí. Yo ¿Qué preguntaba por falta? si las dos fuesen cuadrado y hubiera que despejar Depende, uno. claro, depende del problema. En este problema no tiene sentido hablar de un radio negativo o de una altura negativa. ¿Qué nos falta para terminar el problema?
Confirmar si es mínimo. Sí, eso por eso. Eso dije ya, el cálculo se los dejo a ustedes, de buscar un número de derecha e izquierda y A mí ver me da si, que por derecha es positivo y por izquierda negativo. claro, es lo que debe darte para que sea un mínimo. Ay, ¿Sí? Crece y crece, ¿sí? Y esto es un mínimo. Pero para terminar el problema, supongamos que ya está, confirmamos que era un mínimo. ¿Y ahora? Reemplazar para Hay que encontrar encontrar la H. cantidad de hojalata. Claro, falta la otra variable h, porque para determinar las dimensiones de la latita son dos las variables, radio y altura. Entonces, para terminar nos falta calcular el valor de h. Como ya sacamos r, nos vamos a la expresión que teníamos de h en función de r. La que usamos justamente siempre se vuelven estos problemas que son de sustitución. Siempre que uno saca una de las variables, vuelve a donde arrancó, que fue el despeje de h en función de r, para volver para calcular la otra variable. ¿Sí? En este caso da aproximadamente 6,82. Yo redondeé a 6,82, pero en realidad debe dar casi 6,83, que debe ser el mismo que antes, ¿no? Las dimensiones aproximadamente iguales de h y de r. Pero ya no es que debería darnos igual. La latita que tiene ese volumen con la menor cantidad de material posible, entonces, tendría que tener un radio aproximado de 6,83 centímetros y una altura aproximada también de 6,83, 82 centímetros. Sí. ¿Se entendió? ¿Entienden los pasos del problema de optimización? ¿Alguna pregunta? Se entendió, se entendió. Ro, ¿querés agregar algo? No, simplemente que siempre, que ya lo dije la clase pasada y lo vuelvo a insistir hoy, y vos también insististe, que siempre fíjense en cuál es la pregunta que les hace el problema y que tienen que responder con las unidades correspondientes. Si el ejercicio no les da unidades, bueno, pondrán unidades, pero si aparecen las unidades hay que poner si son centímetros, si son metros, si son milímetros. Más si se trata de un problema de optimización, así con dimensiones y todo ese tipo de cosas. ¿Estamos? Dejo de compartir. Sí. Bueno, a estos ustedes le tienen que agregar, bueno, lo que está hecho en el PowerPoint en papel y y los que están en los videos en la tarea correspondiente a esta unidad, ¿sí? Que era la tarea, a ver, que tengo acá anotado porque me puse el cuaderno, espera. Acá está el cuaderno. Tengo tanto papelerío acá. Che. Tarea 3. Tarea 3 de la unidad 4 está optimización, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora, lo que voy a empezar a explicar ahora, está en la tarea 4 de la unidad 4. Así que todo lo que explique ahora lo tienen que complementar con la tarea 4. ¿Estamos? Voy a compartir.
¿Ven el PowerPoint? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Bueno, muy bien. Hasta la clase pasada nosotros vimos los contenidos que vimos la clase pasada fue crecimiento, decrecimiento de una función y extremos de una función. Para poder determinar el crecimiento y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿de qué dependían los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? ¿Qué había que analizar? Los signos ¿Los signos de quién? de la función derivada. De la derivada primera de la función. O sea, el crecimiento y el decrecimiento dependía del signo de la derivada primera de esa función. Si ustedes miran ese dibujo que está ahí en pantalla, ¿en qué intervalo, suponiendo que la escala es de 1 en 1, ¿no? Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. A ver, ¿dónde la función es creciente de acuerdo a lo que observan? Del menos infinito a 2, a menos 2 y de menos 2 a más infinito. De menos infinito a menos 2, todo este trayecto la función es creciente, ¿sí? Y vuelve a ser creciente, ¿de dónde a dónde dijiste? Ah, no, perdón, de 1 a más infinito. Ah, Me de confunden. acá en Claro, adelante, ¿sí? Y en este trayecto la función como es decreciente. decreciente. Eso lo vimos la clase pasada, ¿sí? Crece. Si crece, la derivada, ¿qué signo tiene que tener? Positiva. Decrece, derivada negativa y vuelve a crecer, ¿sí? Y en este punto y en este punto hay extremos relativos de tipo redondeaditos. Si son redondeaditos, ¿qué pasaba con la derivada en esos puntos? Es 0. Vale 0. Podíamos trazar tangente horizontal, ¿sí? La condición, primero para determinar los extremos, era buscar los puntos críticos. Los puntos críticos eran posibles extremos, que son aquellos puntos donde la derivada se hace 0 o la derivada no existe, pero con eso no alcanza y había que analizar el signo de la derivada primera en el entorno de ese punto. Si había cambio de signo, hay extremo, y si no, no. O bien utilizar el criterio de la derivada segunda. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver otros aspectos de una curva o de una función. Estos aspectos que voy a explicar también valen para curvas que no son funciones. Nosotros trabajamos con funciones, pero son conceptos que se extienden más allá del concepto de función. ¿Qué es el concepto de concavidad y puntos de inflexión? Acá lo voy a explicar con palabras y después vamos a formalizar. La concavidad hacia abajo o concavidad negativa, yo siempre digo que es como si yo me pusiese un sombrero en la cabeza. Si me pongo un sombrero en la cabeza, estoy hablando de concavidad hacia abajo o concavidad negativa, ¿sí? En este trayecto, la función tiene concavidad negativa. Y en este trayecto la concavidad cambia, es hacia arriba, es como si yo el sombrero me lo pusiera al revés en la cabeza, concavidad hacia arriba o bien concavidad positiva. Y hay un punto que está señalado allí, que es justo el punto donde la concavidad, ¿qué les parece que pasa en ese punto? Cambia la concavidad, en este caso de negativa a positiva. Ese punto donde la concavidad cambia se lo va a llamar punto de inflexión. Lo que vamos a ver ahora es cómo vincular todos estos tres conceptos con las derivadas de esta función. ¿Está claro lo que vamos a hacer?
Sí, profe. Bueno, para eso paso a la diapositiva siguiente. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué les parece que pasa en la concavidad positiva? ¿Para qué habré trazado yo esa familia de rectas que son rectas? ¿Qué? ¿Qué rectas quise dibujar yo en cada uno de esos dibujos? Tangente. Tangentes. Analizando la posición de la tangente. Tangentes por distintos puntos, ¿sí? Bien. ¿Qué les parece que pasa en la concavidad positiva y en la concavidad negativa con esa familia de tangentes? En la positiva las tangentes quedan por abajo. En la En la negativa pasa por concavidad arriba. positiva, esa familia de tangentes queda por debajo. Bien, eso está bien. Familia, vamos a escribir acá. Las tangentes están por debajo de la función. Y en cambio, en la concavidad negativa, las tangentes están por arriba. ¿Eso lo ven todos? Sí, profe. Bien. Si queremos definir concavidad positiva y concavidad negativa, podemos usar esto y decir, una curva es cóncava positiva cuando la familia de tangentes trazada por cada uno de los puntos de dicha curva queda por debajo de la misma. Y si quiero definir concavidad negativa, puedo decir una curva tiene concavidad negativa cuando la familia de tangentes trazada por cada uno de los puntos en un determinado intervalo quedan por encima de la curva. Y tendremos un intervalo donde hay concavidad positiva y un intervalo donde hay concavidad negativa. Eso funciona como definición, lo dije con palabras, no lo dije con ganchitos y es correcto. De hecho, así está explicada en los apuntes de cátedra la definición de concavidad positiva y concavidad negativa. Bien, ahora quiero que vean algo más. Algo más. Que va más allá de la definición, que tiene que ver lo que quiero hacer, que es vincular el concepto de concavidad con el concepto de derivada, ¿no? ¿Puede ser de que haya máximos y mínimos relativos? Sí, y el máximo y el mínimo relativo estuvo vinculado ¿con qué? ¿Qué pasa? ¿Lo podríamos pensar, profe, con el tema del entorno? ¿El entorno de quién? A ver. De un punto en la función y analizar las tangentes en ese entorno. ¿Y qué, a ver, ¿y qué observan de estas tangentes? ¿Qué pasa con las pendientes de estas rectas? A ver, ¿qué les parece que pasa con las pendientes? Cambian de signo en el punto de inflexión. Claro. Acá punto de inflexión no apareció. Ustedes me están hablando de punto de inflexión. De punto de inflexión, acá no apareció. No, me confundí yo. Yo quiero ver concavidad. ¿Qué pasa con la concavidad? Después hablaremos del punto de inflexión. A ver, el signo de las pendientes de estas rectas. ¿Qué signo tienen las pendientes de estas rectas que estoy señalando con, a ver, lo pongo el... Las pendientes de estas rectas, ¿qué signo tienen? Negativas. ¿Y las de estas rectas? Positivo. Positiva. Positiva.
Si la pendiente pasa de negativa a positiva, ¿puedo decir que las pendientes de estas rectas son crecientes? Sí. ¿Sí? O sea, vamos a escribir eso que dije recién con palabras. Las pendientes de las rectas tangentes son crecientes. Acá son negativas y acá son positivas. ¿Está? Eso acuérdense en que es visualmente el ángulo. Este ángulo es obtuso, este ángulo es obtuso, este ángulo es agudo, este ángulo es agudo. ¿Sí? Si las pendientes, ¿y qué eran las pendientes de las rectas tangentes? ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? Con la derivada en ese punto. Con la derivada en ese punto. Quiere decir que las pendientes de la recta tangente son crecientes. ¿Puedo decir que f' de x es creciente entonces acá? O sea, si yo calculo la función derivada de esta función, porque acá sería la derivada en este punto, la derivada en este punto, la derivada en este punto, la derivada en este punto. Pero acuérdense en que nosotros podemos calcular la función derivada de una función, ¿sí? Si las pendientes son crecientes, estoy diciendo entonces que f', la función derivada de esta función, tiene que ser creciente, ¿sí? Sí, profe. Estamos en este trayecto que estoy analizando acá, ¿no? Este trayecto, supónganse en que es AB, qué sé yo. No tengo ejes hechos, pero yo estoy mirando este pedazo de curva. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense. Pasa lo mismo, pasa lo contrario. ¿Cómo son las pendientes del lado izquierdo y cómo son las pendientes del lado derecho? Positivas y negativas. Pasan O de sea, lo contrario. positivas a negativas. Si pasan de positivas a negativas, ¿cómo son las pendientes? Decrecientes. Decreciente. Decrecientes. Decrecientes. Y lo mismo que antes, las pendientes de esas rectas tangentes se determinan calculando la derivada primera, ¿sí o no? Entonces podemos decir que f' de x es decreciente. Sí, profe. ¿Sí? Vamos a verlo mejor en un archivito de GeoGebra, para el que todavía no terminó de entender esta cuestión. Fíjense, tengo una función. ¿La ven? ¿Se ve el archivito de GeoGebra? Sí, sí. Bueno. Esa función, ¿sí? Voy a calcular su función derivada. ¿La ven en azul la función derivada? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Por un ratito la voy a ocultar a esa función derivada. Voy a trazar rectas tangentes a la función f. Ven que creé un deslizador A y acá le pedí la tangente que pasa por a la función f. Voy a visualizar. Cambio el deslizador y va cambiando la recta tangente, que es un poquitito lo que vimos en el dibujo de recién, que fui trazando rectas tangentes por cada uno de los puntos de la curva, ¿sí?
Si estoy parada ahí, en ese punto, la pendiente de la recta G, ¿qué signo tiene? Negativo. Bueno, acá van viendo la ecuación de la tangente. ¿Ven cómo la pendiente es negativa? ¿Sí? ¿Estamos? Y vale menos 7 la pendiente. Ahora me corro un poquito. Sigue siendo negativa la pendiente, pero pasó de menos 7 a menos 4. Corro un poquito el deslizador. La pendiente sigue siendo negativa. Pasó de menos 4 a menos 1.56. ¿Ven cómo la pendiente de la recta arrancó en menos 7, menos 4, menos 1.56? ¿Qué va pasando con esa pendiente? Va creciendo, ¿sí? Creciendo, se va acercando a 0. Claro, en un momento va a estar acá, sigue siendo negativa, cerquita de 0, ¿sí? Va a pasar por 0 esa pendiente seguramente y después se va a transformar en una pendiente positiva. Pero ven que va creciendo la pendiente, ¿lo ven? Sí, sí. ¿Qué concavidad observan en este trayecto con pendiente creciente? Positivo. Positiva. Positiva. Ahora voy a activar la función derivada. Fíjense, si yo miro la curva azul en todo este trayecto, ¿cómo es f' de x? Creciente. Creciente. ¿Se dan cuenta que es creciente? Llega un momento que se hace 0. ¿Y después qué empieza a pasar con f' de x? Decrece. Decrece. Cuando se hace 0 ¿qué va a aparecer cuando se hace 0? ¿Qué les parece? En este caso. Y después empieza a decrecer. El punto de inflexión. Claro, y después fíjense en cómo las pendientes son positivas, pero ven cómo el numerito va decreciendo. Miren este numerito de acá, que es la pendiente de las rectas. ¿Ven cómo va decreciendo el numerito? ¿Lo ven? Decrecen las pendientes. Si miramos la curva azul, en todo este trayecto es decreciente. Y cuando es decreciente, ¿qué tipo de concavidad tenemos? Negativa. Negativa o hacia abajo. ¿Eso lo pueden ver? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, pregunto, si en este trayecto f' es creciente, si yo f' la derivo, ¿qué voy a obtener? Si yo derivo a f', f' es una nueva función. ¿Qué? No escuché. Una recta, digo. Bueno, voy a obtener una recta, pero la puedo Te va a quedar llamar la f segunda derivada. segunda. O sea, sería la derivada segunda de la función original. Yo tomo f' de x y a f' de x le busco su función derivada, ¿sí? Va a ser con respecto a la función original la derivada segunda. Eso se llama derivadas sucesivas. Si yo ahora tomo la derivada segunda y a la derivada segunda la vuelvo a derivar, ¿qué voy a obtener? Lo que se llama derivada tercera de una función, ¿sí? Entonces, piensen. Ustedes me dijeron que en este trayecto f' de x es creciente. Si f' de x es creciente y yo la derivo, estoy calculando la derivada segunda. ¿Qué signo va a tener f segunda en todo este trayecto? Negativo. Positivo. Positiva porque es creciente. ¿Estamos? F segunda va a ser positiva en todo este trayecto. Miren, voy a activar F segunda para que vean. Que alguien dijo es una recta. Es correcto, ¿sí? Fíjense
que la gráfica de f segunda está por arriba del eje en este punto, ¿sí? En este punto la derivada segunda vale 0. Coincide con la recta horizontal que estoy trazándole a f' de x. Y acá f segunda está por arriba del eje. Si está por arriba del eje, ¿qué quiere decir? Que toma valores positivos f segunda. Y en este trayecto, f segunda está por debajo del eje, quiere decir que toma valores negativos. Entonces, cuando f' es creciente, su derivada, que se llama f segunda a esa derivada, tiene que ser como positiva. Y de hecho, lo es. En todo este trayecto de f', f segunda toma, si yo me paro en este punto y les digo, ¿cuál es el signo de f segunda? Miro el signo de la imagen de f segunda. ¿Qué signo tiene f segunda en este punto donde tengo la flechita? Positivo. Más. Si me paro en este punto, ¿qué signo tiene f segunda en este punto? También positivo. Positivo. En cambio, si me paro en este punto, ¿qué signo tiene f segunda en este punto? Negativo. Entonces, fíjense, cuando la concavidad es positiva, ¿qué signo? Cuando la concavidad es positiva, que llega a ser positiva hasta su punto de inflexión, ¿sí? Que ahora lo voy a marcar a ese punto de inflexión. Creo que lo tengo ahí, ahí está. Este va a ser el punto que ahora vamos a aprender cómo se calcula, donde cambia la concavidad, ¿sí? Este punto P, fíjense que está coincidiendo con el cero de la derivada segunda y con la tangente horizontal de la derivada primera, ¿sí? En el trayecto donde la concavidad es positiva, ¿cuál es el signo de la derivada segunda? Repito, en el trayecto. Sí, en el trayecto donde la concavidad es positiva, que es de acá hasta llegar al punto P, ¿qué signo toma la derivada segunda? Positiva. Positiva. Y en el trayecto donde la concavidad es negativa, ven que tengo concavidad negativa acá, ¿qué signo toma f segunda? Negativo. Negativo, ¿está? Quiere decir que el signo de la derivada segunda me va a indicar a mí la concavidad de la curva. Si el signo de la derivada segunda es positivo, la curva tiene concavidad positiva en todo el intervalo donde eso. Si el signo de la derivada segunda es negativo, la curva tiene concavidad negativa en todo el trayecto donde la curva tiene derivada segunda negativa. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Está? Vuelvo a repetir la idea. Yo tengo una función. ¿Sí? Ahí tengo una función. Si yo esa función la derivo, obtengo f'. Si yo f' la derivo, obtengo f segunda. Si a f segunda la derivo, ¿qué voy a obtener? F tercero. Bueno, o sea, si yo acá le pido f 1, 2, 3, ¿es coherente que sea una constante? Si f segunda es una recta, ¿cómo va a ser f tercera? Una constante. Una constante. ¿Y por dónde va a pasar esa constante en este caso?
Por -3. Por -3. ¿Ven que es la recta horizontal que pasa por -3? ¿Sí? Es la derivada tercera de mi función original, ¿sí? La derivé 3 veces. ¿Y qué va a pasar con las derivadas siguientes? Si calculo f cuarta, f quinta, f sexta, ¿cómo van a valer todas esas derivadas? Todas 0. Todas 0. ¿Está? Esto es lo que se conoce comúnmente como derivadas sucesivas de una función. La derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, y puedo seguir derivando. Lo que pasa que en este caso, de la cuarta en adelante, todas valen 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos el dibujo de la función original ¿sí? La función original, su derivada. Fíjense en lo que estudiamos ayer. En todo este trayecto, la función es ¿cómo? Decreciente. Decreciente. Si ustedes se fijan, el signo de f', si yo me paro acá, ¿cuál es el signo de f'? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Si me paro acá, ¿cuál es el signo de f'? Negativo. Y si me paro acá, Positivo. acá. Si me Nulo. paro acá, justo acá, 0. 0. Fíjense en que cuando la derivada primera era 0, teníamos un posible extremo. ¿Lo ven el extremo? Había que analizar el signo de la derivada primera, izquierda, derecha al punto. ¿Ven que en este punto la derivada pasa de negativa a positiva? Cuando la derivada pasaba de negativa a positiva, ¿qué se dibujaba? Un mínimo. ¿Sí? Lo que vimos ayer. El lunes, mejor dicho. En este trayecto, la función es como creciente o decreciente. Hablo de la función verde, la original. Creciente. Creciente. Fíjense en que si es creciente, la derivada tiene que estar por arriba del eje X, tiene que ser positiva. ¿Ven que en todo este trayecto la derivada está por arriba del eje X? Quiere decir que es positiva. Acá vuelve a ser 0 la derivada y pasa a ser negativa. ¿Qué tenemos ahí? Un máximo. Esto es lo que vimos el día lunes. ¿Sí? Signo de la derivada primera asociado al crecimiento y el decrecimiento de una curva. Y por ende a los extremos. ¿Y se acuerdan lo que decía el criterio de la derivada segunda? Que yo les dije, lo van a entender cuando veamos concavidad. Si calculábamos la derivada segunda en el punto donde se anulaba la derivada primera, ¿qué les dije yo a ustedes? Que si era positivo, ¿qué se dibujaba? Un mínimo. Bueno, acá lo ven. ¿Qué tipo de concavidad tengo acá? Concavidad positiva. Si la concavidad es positiva, ¿cómo va a ser el signo de la derivada segunda en este trayecto? Positivo. Dijimos que la concavidad dependía del signo de la derivada segunda, positivo. ¿Y ven que se dibuja un mínimo ahí? Acá la concavidad es negativa. La concavidad dijimos que dependía del signo de la derivada segunda. Si el signo de la derivada segunda es negativo, fíjense en que se dibuja un máximo en el punto. De ahí sale el criterio de la derivada segunda. Vamos otra vez a... Ahora borro f y me quedo con f'. Esta es f', ¿sí? Es una nueva función. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué trayecto la función azul es creciente? ¿Me van a decir de acá a acá? ¿Todo este trayecto es creciente? ¿Y todo este trayecto es decreciente?
Si en este trayecto es creciente, ¿qué va a tener que pasar con su derivada? ¿Cómo va a tener que ser su derivada si en este trayecto es creciente? Creciente. ¿Eh? Creciente. La derivada Positiva. creciente, ¿qué signo va a Positiva. tener que tener? Positiva. Positiva, ¿sí? Y si en este trayecto es decreciente, ¿cómo va a tener que ser su derivada? Negativo. Negativa. La derivada de esta azul es lo que se llama f segunda, ¿sí? Ahí la hice aparecer. Fíjense, en todo el trayecto donde es creciente, la derivada segunda está por arriba del eje. ¿Ven que es positiva? Después se hace 0 y después la derivada segunda pasa a ser negativa. Está por debajo del eje. Si está por debajo del eje, f segunda es negativa, f' es decreciente. ¿Estamos? Entonces, si vuelvo a mi función original, si tiene concavidad positiva, la derivada segunda es positiva. Si tiene concavidad negativa, la derivada segunda es negativa. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces volvemos al PowerPoint. Ahí está. Yo había quedado con esto. Esto es lo que acabamos de ver recién en el GeoGebra, ¿sí? Si f' es creciente, ¿qué va a significar? Que su derivada se llama f segunda, va a tener que ser mayor que 0. Y si f' es decreciente, su derivada, que va a ser la derivada segunda, va a tener que ser menor que 0. Entonces, si tengo derivada segunda positiva, voy a tener concavidad positiva. Y si tengo derivada segunda negativa, voy a tener concavidad negativa. El signo de la derivada segunda me informa acerca de la concavidad de la curva. Conclusiones. Lo que recién escribí, pero ahora con ganchitos, formalmente escrito, ¿sí? Si la derivada segunda en un punto es positiva, decimos que f es cóncava hacia arriba o cóncava positiva, como quieran, en ese punto. Si la derivada segunda en un punto es negativa, decimos que es cóncava hacia abajo o cóncava negativa, también podemos decir, en ese punto. Y si f es derivable en un cierto intervalo y para cualquier punto que pertenezca a ese intervalo la derivada segunda es positiva, decimos que f es cóncava hacia arriba o cóncava positiva en todo ese intervalo, y lo mismo si la derivada segunda es negativa, para cualquier punto que pertenece a un intervalo, decimos que es cóncava hacia abajo, cóncava negativa en ese intervalo. Y a esos intervalos se los llama intervalos de concavidad, concavidad positiva o concavidad negativa. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno. Y hablamos todo el tiempo de puntos de inflexión. Dijimos que punto de inflexión es aquel punto donde, si miro a la izquierda, en el entorno izquierdo del punto, y miro en el entorno derecho del punto, la función va a tener concavidades diferentes. Es el punto donde justo cambia la concavidad, ¿sí? Este es el dibujito de la función de recién. ¿Vieron que yo lo había marcado, el punto P?
Si miro en el entorno izquierdo de P, la concavidad es hacia arriba o positiva. Y si miro en el entorno derecho de P, la concavidad es negativa o hacia abajo. Es importante que entiendan que P es un punto. Si es un punto, tiene dos coordenadas. Y hay una condición que tiene que cumplir ese punto. La condición es que la función debe ser continua en ese punto. ¿Sí? P tiene dos coordenadas, x sub 0 y sub 0 es el punto de inflexión. Y la condición es que tiene que ser F, tiene que ser continua en ese punto. No podemos hablar de punto de inflexión si no es continua la función en ese punto. Vamos a ver otros dibujitos. ¿Ven allí algún punto de inflexión de dibujo? Sí, 0, 0. En 0, 0. Y si les pregunto qué pasa con la derivada en ese punto. ¿Qué tipo de tangente tenemos en ese punto? Tangente vertical no existe. Tangente vertical. Si hay tangente vertical, ¿existe la derivada en 0, 0? No. No. ¿Es derivada de qué tipo? ¿Finita o infinita si la tangente es vertical? Infinita. Derivada infinita. ¿Está? No existe la derivada en 0, es un punto de inflexión, ¿sí? Y acá en P, si yo les pregunto si existe la derivada, ¿qué me contestan? ¿Puedo trazar recta? Sí, existe, ¿está? Puedo trazar recta tangente y tiene algún valor esa derivada, ¿está? Mientras que acá la derivada no existe. Vamos a otro dibujo. ¿Ven algún punto de inflexión? El 4, 0. 4, 0. 4, 0. ¿Y existe la derivada en 4, 0? No, no existe. No, porque no. Y vamos a este dibujo. ¿Hay punto de inflexión? Sí, en el menos 3, 0. Menos 3, 0. ¿Y existe la derivada en menos 3, 0? No, no existe. No. O sea, hay 3 dibujos donde la derivada primera no existe. ¿Sí? Si no existe la primera, ¿va a existir la derivada segunda? No. No, ¿está? No existe la derivada primera, tampoco va a existir la derivada segunda. Si no existe la primera, menos va a existir la derivada segunda. Y acá tenemos un punto donde sí existe la derivada primera. ¿Está? Y en ese punto, cuando analizamos la derivada segunda, ¿qué pasaba con la derivada segunda en ese punto? ¿Se acuerdan? Intersectaba el eje X. Y si intersecaba el eje X, valía 0. ¿Sí? Claro, sí, sí. ¿Está? Bueno. Bien. Fíjense, estoy marcando con puntos grandotes los puntos de inflexión que ustedes me señalaron. Como es un punto de inflexión, tiene dos coordenadas y allí están marcaditos los puntos de inflexión de los cuales hablamos, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es cómo determinamos los puntos de inflexión, cómo encontramos esos puntos de inflexión, ¿sí? Chau. O sea, son puntos donde la concavidad va a cambiar. Eso todos lo pudieron detectar porque simplemente mirando el gráfico se dieron cuenta que la concavidad cambiaba y entonces dijeron que había puntos de inflexión. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esos puntos de inflexión? ¿Se acuerdan que nosotros para buscar los extremos buscábamos los llamados puntos críticos, que eran posibles extremos? Bueno, algo parecido va a pasar con
los puntos de inflexión. Primero voy a buscar los posibles puntos de inflexión. Los posibles puntos de inflexión pueden aparecer en aquellos puntos donde la derivada segunda se hace 0 o donde la derivada segunda no existe. Son posibles, no alcanza con esta condición. ¿Qué voy a tener que estudiar para asegurarme que tengo un punto de inflexión? O sea, la primera condición es, busco puntos de derivada segunda nula o busco puntos de derivada segunda no existente. Vuelvo a la diapositiva de atrás. Acá dijimos que la derivada segunda valía 0 y en estos 3 dibujos dijimos que la derivada segunda no existía, ¿sí? Pero con eso no alcanza. ¿Qué más tendríamos que estudiar para verificar que verdaderamente hay un punto de inflexión allí? ¿Qué les parece? ¿Qué analizarían ustedes? Límites. Límites. No sé Continuidad. si se puede relacionar. A ver, el punto de inflexión dijimos que era un punto donde cambiaba ¿qué cosa? El signo. La concavidad. La concavidad. Y la concavidad dependía del signo de quién. De la derivada. ¿De qué derivada? La segunda. La segunda. Entonces, ¿qué vamos a tener que analizar para verificar si en un punto cambia o no la concavidad? Porque para que sea El punto de signo. inflexión, tiene que cambiar la concavidad. ¿Qué les parece? Los signos en El el signo. entorno ¿Los de signos la de quién segunda en el derivada. entorno? Bien, ¿los signos de La quién van segunda a tener? derivada. ¿De qué derivada? La segunda. La segunda está, es decir, vamos a tener que buscar sospechosos de puntos de inflexión. ¿Ven mi manito? Sospechosos, ¿sí? Sospecho que tengo punto de inflexión. ¿En dónde? En los puntos donde la derivada segunda se hace 0 o no existe. Esa sospecha no significa que tenga punto de inflexión. ¿Qué voy a tener que hacer? No alcanza con eso. Analizamos el cambio de signo de la derivada segunda en el entorno del punto. Si la derivada segunda en el entorno de punto cambia, estoy garantizando que está cambiando la concavidad. Y si cambia la concavidad, entonces es punto de inflexión. ¿Sí? ¿Eso lo entendieron? Sí, profe. O sea, si yo tengo que hacer un dibujito, voy a dibujar la recta numérica, voy a marcar un sospechoso, ¿sí? De punto de inflexión, pueden pasar dos cosas, o que la derivada segunda en x sub 0 sea 0, o que no exista f segunda en x sub 0. Y inmediatamente en el entorno del punto voy a analizar el signo de f segunda. Si f segunda pasa de positiva a negativa o bien de negativa a positiva, acá no me importa. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar la concavidad. Si pasa de positiva a negativa, está haciendo eso. Y si pasa de negativa a positiva, está haciendo eso. Entonces ahí voy a tener un punto de inflexión. ¿Estamos? Sí. Bueno, también existe el criterio de la derivada tercera en este caso. ¿Qué dice el criterio de la derivada tercera? Si la derivada tercera en ese punto es distinta de 0, entonces es punto de inflexión. Pero al igual que el criterio de la derivada segunda, es un criterio incompleto. ¿Por qué? Porque solamente lo puedo aplicar en estos casos, si la derivada segunda se hace 0. Porque si la derivada segunda no existe, menos va a existir la tercera. Entonces, este criterio es un criterio incompleto.
solo sirve si f segunda en x sub 0 vale 0. Y encima, si f tercera me da distinta de 0, porque si encima f tercera me da igual a 0, el criterio no me da información. ¿Está? Se usa poco este criterio, pero se los explico. El que más usamos es este, el cambio de signo de la derivada segunda. ¿Estamos? Este casi no se usa. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Vamos a ver un ejemplo. Ah, no. Antes del ejemplo, miren el cartel que puse. Cuidado con algunas cosas conceptuales. ¿Tiene sentido hablar de concavidad ahí? No. No. ¿Por qué? No. Cuéntenme. Porque las tangentes son 2 nada más. Esto es una recta y esto es otra recta. ¿Sí? Las derivadas de una recta, ¿qué me va a dar? Su pendiente. Está bien, va a ser constante, un número. O sea, f' es constante, es un número, ¿sí? Y acá f' también es constante, es un número, ¿no? En este caso, f' es negativa y en este caso f' es positiva. Incluso mirando el dibujo hasta me podrían decir, si uno buscaría 2 puntos y puede trazar un triangulito, se podría hasta calcular cuánto vale esa constante. Pero para esto no me interesa. Si yo calculo la derivada segunda de una constante, ¿cuánto me da la derivada segunda de una constante? 0. 0. Tanto para un lado como para el otro. Y si la derivada segunda vale 0, ¿puedo hablar de concavidad? No. No, Siempre vale porque 0. la concavidad era el signo de la derivada segunda. Positiva o negativa, 0 no tiene signo, ¿está? Entonces, cuando las funciones tienen tramos rectos, no tiene sentido hablar de concavidad. Se habla de concavidad solamente cuando los tramos son curvos, no rectos, pero la razón es esta, es porque la derivada segunda vale 0, ¿sí? Y dijimos que la concavidad dependía del signo de la derivada segunda. ¿Está claro? Sí, profe. O sea, si a mí me dicen los intervalos de concavidad de esta curva, no puedo, o sea, no tiene solución. No los puedo determinar, no tiene sentido hablar de concavidad en esa curva. Que puede ser la función valor absoluto, en este caso con un desplazamiento hacia la derecha de algunas unidades. Otra cosa importante. ¿Hay cambio de concavidad en esa función que dibujé? Tienes concavidades diferentes y ustedes me tienen que decir, por lo que ven, cuál sería el intervalo de concavidad positiva y cuál el intervalo de concavidad negativa. Dónde la concavidad es positiva y dónde la concavidad es negativa. Positiva sería del 2 al más infinito, ¿puede ser? De 2 a más infinito. ¿Y negativa? De menos infinito a 2. Entonces, ¿puedo decir que 2 menos 2 es punto de inflexión? Sí, posible, ¿no? ¿Y no te da esa opción? ¿Cómo?
No, profe, creo que Pero no habrá pertenece a la hablado de función modo. 2 menos 2. Sí, pertenece, miren, la función es la curva y ese punto aislado. Es un punto que pertenece a la función, pero yo hace un rato dije algo. ¿Cuál era la condición para poder hablar de punto de inflexión? Que tenía que ser Tiene que ser continua. continua también. Claro, tenía que ser continua. No es punto de inflexión No hay ninguno. porque f de x no es continua en 2, f de 2. Si tengo que analizar la continuidad en 2, ¿existe la imagen en 2? No. Ah, ¿no? Sí, la imagen La de imagen 2 sí. es menos 2. La imagen existe. La imagen de 2 vale menos 2. ¿Pero qué es lo que no existe? El límite. Si calculo el límite para x tendiendo a 2 de f de x, ¿qué me da ese límite? Te va a dar Menos infinito. infinito por izquierda e infinito por derecha. Infinito, ¿sí? Estas dos cosas hacen que la función no sea continua. ¿Qué tipo de discontinuidad encima tiene? Una discontinuidad como esencial, Salto infinito. De salto infinito. De salto infinito. esencial de salto infinito. ¿Está? La función en 2 no es continua. La imagen en 2 existe, pero no existe el límite. Si el límite no existía, estas dos cosas tenían que coincidir para que la función sea continua. Tenía que existir la imagen, tenía que existir el límite y ambos tenían que ser iguales. Eso no está pasando acá. ¿Estamos? Por eso no es correcto decir que 2 menos 2 es punto de inflexión. Por eso cuidado que hay veces que la curva cambia su concavidad y no tiene puntos de inflexión, como en este caso. Vamos a un ejemplo más sencillo, perdón. Vamos a un ejemplo más sencillo. Si tengo g de x igual a 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0. Vamos a buscar si tiene puntos de inflexión. Primero calculo la derivada primera. ¿Cuánto me da la derivada primera? Menos 1 sobre x cuadrado. Menos 1 sobre x a Menos la 1 2. sobre x cuadrado. Y ahora calculo la derivada segunda. ¿Cuánto da la derivada segunda? 2 sobre x al cubo. Esto baja, ¿sí? Para el que todavía... Bueno, entonces, para buscar los puntos de inflexión, ¿qué había que buscar? ¿Dónde se hace 0 la derivada segunda o donde no existe? Eran los posibles puntos de inflexión. ¿Se hace 0 esta cuenta alguna vez? ¿Hay algún valor de x que haga que se haga 0 esa derivada? No. No. No existen. Y esta derivada segunda no existe, ¿para qué valor? Para el 0. Para 0. Pero 0 no está en el dominio. Y si 0 no está en el dominio, no me interesa. Tampoco existen. Porque fíjense en que el dominio de G segunda coincide con el dominio de G. Entonces, 0 es un punto que no pertenece al dominio de G. No lo puedo analizar como punto de inflexión, porque para que sea punto de inflexión tiene que ser un punto que pertenezca al dominio. Ni siquiera tengo sospechosos de punto de inflexión. Esta curva no tiene puntos de inflexión. Ahora, si yo tengo que analizar la concavidad de esta curva,
Dijimos que la concavidad de la curva dependía de quién, del signo. Dibujo en la recta numérica el dominio. El 0 le hago un agujero abierto porque no está en el dominio de mi función. El signo de la derivada primera, ¿sí? Fíjense perdón, el signo de la derivada segunda, estoy diciendo pavada. El signo de la derivada segunda, fíjense en que va a cambiar el signo en 0. Si yo tengo que estudiar el signo de esta expresión, ¿cómo hago para analizar el signo de un cociente? Me fijo dónde se anula el de arriba y dónde se anula el de abajo. El de abajo se anula en 0. Si bien no está en el dominio de la función porque lo tengo abierto, me va a hacer cambiar el signo o no de este cociente. Y fíjense en que a la derecha de 0 este cociente es positivo. G segunda es positiva. Y a la izquierda de 0, G segunda es negativa. Acá tengo concavidad positiva, acá tengo concavidad negativa, pero no puedo decir que 0 es punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no pertenece al dominio de la función. Si ustedes se acuerdan el gráfico de 1 sobre X, el gráfico es así. Es parecido a este, desplazado y sin ese punto aislado. Fíjense en que tengo concavidad positiva, concavidad negativa, pero no tengo punto de inflexión. ¿Estamos? O sea, una curva puede cambiar su concavidad y puede que no tenga punto de inflexión. Esa sería la conclusión. Porque justo ese punto o es un punto aislado donde la función no es continua, como está pasando acá, o es un punto directamente que no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? ¿Se entendió lo que quise explicar? ¿O Sí, sí. repito? Sí, profe. ¿Sí? ¿Avanzo? Tomen la guía. ¿Qué dice el enunciado del ejercicio 32? Encontrar los puntos de inflexión con cavidad. Y los intervalos de concavidad para las siguientes funciones. ¿Sí? Bueno. Tomo el 32F. A mí me gusta hablar de f de x, no de y, ¿sí? Es x al cuadrado por e a la menos x. Si tenemos que encontrar puntos de inflexión y concavidad, ¿hasta qué derivada tengo que llegar? La segunda. Hasta la segunda. Empiecen, díganme en cuánto da la derivada primera. ¿Qué vamos a derivar? ¿Qué regla aplico? La del producto. De producto. Bueno, escucho. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Bueno, ¿cuánto me da la derivada de la primera? 2x 2x por e a la menos x Bien. más x al cuadrado por la derivada de la segunda que... menos c a la menos x. ¿Así? Sí. Sí. O sea, ¿puedo pasar esto en limpio y escribir esto? ¿Sí?
Ahora se tienen que avivar. Tengo que calcular la derivada segunda. ¿Sí? Si derivo así, voy a tener que derivar dos productos. ¿Sí o no? Voy a tener que derivar un producto acá y derivar un producto acá. ¿Qué me conviene entonces hacer para esto tenerlo expresado? ¿Factor común con la C? Claro, X sea la saco menos X de factor factor común y las X también, ¿no? Puedo sacar X, E a la menos X de factor común. Ah, sí. Y me queda 2 en el primer término menos X. ¿Sí? No sé si me facilita o no la derivada, qué sé yo. Yo pruebo. Acá es donde ustedes se tienen que avivar. Si me conviene derivar esto o si me conviene derivar esto. ¿Zafo de derivar dobles productos o no? ¿Me conviene tenerlo escrito así o tenerlo escrito así? Ahí van a tener que pensar. En esta nueva sería un triple producto. Claro, o sea, fíjense en que acá sería un producto entre 3. ¿Me facilitó tenerlo factoriado? ¿O me conviene, aunque tenga que factoriar dos productos, derivar de esta forma y no derivar de esta forma? Porque acá tendría un producto entre 3 factores. ¿Qué tendría que hacer? Derivada del primero por los otros dos sin derivar, más el primero sin derivar, la derivada del segundo por los otros dos sin derivar, más, se puede hacer eso, ¿está? Y también puedo derivar acá. Acá uno elige, ¿sí? Como una vez me preguntaron, me acuerdo, ¿qué pasa si tengo 3 factores? Bueno, vamos a derivar de esta forma que tengo 3 factores. Para que vean, yo voy a derivar esto en vez de derivar esto, ¿sí? Derivo esto. Entonces digo, la derivada del primer factor. ¿Cuánto vale la derivada del primer factor? 1. 1. Por los otros dos sin derivar, ¿estamos de acuerdo? Más. La derivada del segundo factor. ¿Cuánto es la derivada del segundo factor? Menos E a la menos X. Por los otros dos sin derivar. Más primero y segundo sin derivar y la derivada del último. ¿Cuánto me da la derivada del último? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Ahora esa derivada segunda me va a convenir tenerla escrita de otra forma. Porque recuerden, nosotros tenemos que buscar ¿qué cosa? Puntos de inflexión. Me están pidiendo y concavidad. Entonces yo de esta expresión voy a tener que analizar signo, buscar dónde se anula. ¿Conviene tenerla escrita así con 3 términos? ¿O me conviene expresarla de otra forma? Convienen los 2 términos en vez de 3. A ver. Se puede volver a hacer factor común. Factor común. ¿Y qué sacarían de factor común? ¿Qué está repetido en los 3? E a la La X. E a la menos X. Bueno, acá me queda 2 menos X en el primer término. En el segundo término me queda todo esto, que si quiero ya puedo distribuir. Menos 2X más X. Distribuí este menos 1 y la X. Apliqué distributiva acá, ¿sí? Que sería todo lo que me queda en el segundo término. Esto distribuido es menos 2X y, esperen, acá es X o X cuadrado. Cuadrada, ¿no es, profe? Acá va cuadrado, ¿sí? Cuadrada. Bien, ¿estamos?
con signo positivo por este menos. Y acá, cuando saco esto de factor común, me queda menos x. Sí. Bueno, esto todavía se puede achicar un poquitito más. Agrupo todas las x. Menos 2, menos 1, menos 1, menos 4x, más 2. ¿Sí? Sí. Bueno, si tenemos que buscar puntos de inflexión, primero, algo que no dije, ¿cuál es el dominio de f? Todos los ejercicios hay que empezar buscando el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Tiene algún Todos los conflicto? reales. Son todos los reales, no tiene ningún problema. ¿Está? ¿Cuál es el dominio de f segunda? También todos los reales. También todos los reales. Eso ya les está indicando que la derivada segunda existe para todo x perteneciente a los reales, va a existir la derivada segunda. ¿Está? Quiere decir que no van a tener puntos de derivada segunda no existente. Por lo tanto, los posibles puntos de inflexión van a ser aquellos puntos donde la derivada segunda sea 0. ¿Está? Ya que no existe la derivada segunda, estos no tengo, porque el dominio de la función de la derivada segunda coincide con el dominio de la función. No hay de estos puntos. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿y cuándo se hace 0 este producto? ¿Se imaginan buscar cuándo se hace 0 esta suma? ¿Se podría buscar cuándo se hace 0 esta suma si no la tuviese expresada como producto? Es imposible. ¿Este factor se anula alguna vez? No. 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 E a la menos x es distinto de 0. Ahora, x cuadrado menos 4x más 2. ¿Se hace 0 alguna vez? Sí. Bueno, eso es resolver una cuadrática, ¿no? ¿Para qué valores se hace 0? En 2 más menos raíz de 2. 2 más raíz de 2 y 2 menos raíz de 2. Bueno, estos son los posibles puntos de inflexión. Ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Dibujo la recta numérica o la tablita de signos. Acuérdense porque ustedes tienen que estudiar el signo de la derivada segunda para determinar tanto concavidad o puntos de inflexión. En este caso, el dominio de la función son todos los reales, no tengo que sacar a nadie, ¿sí? 2 más raíz de 2 y esto se da 3 y pico, ¿sí? Va a estar entre 3 y 4 este número. 341, profe. Sí, ahí. 2 más raíz de 2. Y 2 menos raíz de 2, 0, está entre 0 y 1. Sí. Más o menos. Sí, 0,58. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? La recta numérica quedó dividida en 3 partes. Para estudiar el signo de este producto. Porque si analizamos el signo del primer factor, estamos estudiando el signo de la derivada segunda, ¿sí? Estoy estudiando el signo de esto. O hago la tablita o
hago esto, acá. Si fuese la tablita, E a la menos X, ¿qué signo tiene este factor en los tres trayectos? ¿Cómo es el signo de E a la menos X? Positivo. Positivo. ¿Sí? Vieron que yo ponía así, o si hacen la tablita, van a poner positivo, positivo y positivo. ¿Sí? El otro factor, voy a cambiar el color, es la cuadrática. X cuadrado menos 4x más 2. ¿Sí? En este trayecto, ¿sí? Esa cuadrática, por ejemplo, el 0 está ahí. ¿Qué signo toma? Positivo. Positivo. Esto es si hago la tablita o si hago la recta numérica. Les estoy haciendo los dos métodos juntos, digamos. Bueno, ahora entre estos dos valores, por ejemplo, está el 1, está el 2. Si pongo un 1 acá, 1 menos 4 menos 3 más 2, negativo. Sí, profe. Y a la derecha de 2 más raíz de 2 está el 4. Si pongo un 4 acá, 4 al cuadrado 16, menos 16, 0, más 2, positivo. Tablita de signos o recta numérica, ¿sí? Concluyo. ¿Concluyo con qué? Acá tendría que poner un renglón más para sacar el signo de la derivada segunda, ¿sí? Me quedé sin espacio. Pero bueno, ¿qué digo acá? Que f segunda es mayor a 0. ¿Qué digo acá? Que f segunda es menor a 0. ¿Y acá qué digo? ¿Que f segunda es mayor a 0? ¿Sí o no? Porque esto es el signo, profe. estamos estudiando el signo de esto. ¿Sí? Acá no vamos a poner las flechitas. Acá lo que vamos a poner es, si la derivada segunda es positiva, tengo concavidad positiva. Si la derivada segunda es negativa, tengo concavidad negativa. Y si la derivada segunda es positiva, tengo concavidad positiva. ¿Está? ¿Hay puntos de inflexión o no hay puntos de inflexión en 2 menos raíz de 2 y en 2 más raíz de 2? Sí, ahí. Los dos son Sí, puntos de inflexión. está puntos de inflexión. Entonces ponemos P sub 1, 2 más raíz de 2 y la imagen de 2 más raíz de 2 que o la dejo indicada o la calculo. En este caso en forma aproximada, porque me va a quedar un número horrible si lo pongo en forma exacta. La puedo calcular en este caso en forma aproximada, si quiero. ¿Y esa, profe, en la EDA, por ejemplo, la podemos dejar así, si es un número raro? Sí, lo pueden dejar así, pero lo tienen que escribir, ¿sí? Y 2 menos raíz de 2, f de 2 menos raíz de 2 es el otro punto de inflexión. Igual, después para graficar en forma aproximada lo van a tener. Si se puede expresar en forma exacta y no queda acá, porque acá en forma exacta quedaría un choclazo. 2 más raíz de 2 elevado al cuadrado y e a la menos 2 menos raíz de 2. O sea, esto sería la expresión exacta si yo quiero. La dejo así. No es, tampoco me voy a morir por escribir esto. Ya está. Este es el valor exacto de la imagen. Después lo voy a tener que calcular en forma aproximada para corregir, para graficar, quiero decir. En este caso solo había que buscar los puntos de inflexión, ¿sí? ¿Hay que decir el intervalo también, profe? Bueno, ahora vamos a escribir los intervalos de concavidad positiva y negativa. ¿Cómo sería el intervalo de concavidad positiva y negativa? Estos son los puntos de inflexión.
El positivo sería de menos infinito a 2 menos Ponemos. raíz de 2. Claro, concavidad positiva y ponemos de menos infinito a 2 menos raíz de 2, unión 2 más raíz de 2 a más 2 infinito. más raíz de 2 a más infinito. Y concavidad negativa, 2 menos raíz de 2, punto y coma, 2 más raíz de 2. Me queda así porque quise todo en una diapositiva hacer, pero bueno. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Son menos cuarto. Vamos a ver qué pasó en el muro antes de seguir con otros ejercicios. ¿Les apareció la tarea a ustedes? Porque a mí no me aparece la tarea, porque soy yo la que la creé. En el muro, ¿les apareció la tarea que programé para 10 menos cuarto? En esta parte debería aparecer, donde En está el usted muro, ahora. sí. No, no aparece nada. No, profe, no me parece. No, a mí tampoco, profe. A ver, tareas. ¿Ven que puse simulacro de evaluación? Vamos a ver si la programé mal. La vista, editar tarea y alumnos se han movido al menú. Está tardando. Ah, dice, estamos distribuyendo tu tarea a los estudiantes. Vuelve a consultar esto en unos minutos. O sea, ¿ven el cartelito que me aparece? Les va a tener que aparecer en algún momento la tarea, ¿eh? Todavía no apareció, capaz en unos minutos aparece. Qué raro, yo tengo 9:47 en mi... Profe, nosotros tuvimos en TIS algunos, la EDA, la última EDA, y lo que hacía es que la tarea te aparecía siempre, pero no te dejaba entrar hasta que se activaba, pero ya se veía, no es que se activaba a la Claro, hora que estaba programada. Nosotros ya la tendríamos que ver, es raro. claro, la tendrían que ver ya la tarea. Y verla en el... Porque yo la programé, salvo que como estamos grabando y eso... Pero yo en el primer cuatrimestre hice un simulacro y apareció la tarea. A ver, vamos a ver qué pasa. No sé por qué, no. Porque además cuando se activa a mí me aparece el nombre de todos ustedes acá. Se debe estar mandando, profe. Sí, sí, está trazado con algo, porque nunca había visto este cartelito. Bueno, vamos a seguir unos segundos y no sé por qué. Si tiene que ver el retraso que estoy grabando. Yo la había programado de menos cuarto hasta las 10.
Bueno, qué sé yo. La tecnología tiene estas cosas. Seguro en el recreo se nos manda a todos. Sí, pero hasta las 10 yo la programé, así que Profe, ¿y empieza y si termina. comparte pantalla? ¿Eh? Si comparte pantalla de la tarea. A ver, voy a dejar de compartir. Espera. Dejé de compartir, ¿sí? No estoy compartiendo ahora. Ahora están... A mí me parece programada, Roxana. Sí, porque la programé, salvo que me haya equivocado en la fecha cuando la puse, pero no, puse A mí me 28. apareció A a mí mí, me profe. parece Ahí apareció. Ahí apareció, sí. Sí, profe, ya apareció. Claro, Sí, ahí debe está. ser que cuando comparto pantalla no les aparece la tarea. Miren que dejé de compartir y apareció la tarea. Ahí está, a mí también ahora me apareció. Claro. A ver, voy a compartir a ver si ahora Desaparece. desaparece cuando comparto. No sé, te digo. No sé. No, por ahí como ya se visualizó, la puedo ver. Ahí está, ¿la ven? Ahora sí se ve la tarea. Sí, profe, debe ser. Bueno, cuando yo pongo ver tarea, que es lo que ustedes van a ver, a ustedes no les va a aparecer como a mí el nombre de todos ustedes, ¿ven? Y me aparece este cartelito, el que la vio y el que no la vio. ¿Ven? El que la vio me aparece ese ojito, como en los chats privados de Teams. ¿Vieron? Cuando ustedes me suban un archivo, que es lo que les pedí que hagan para probar, pudieron descargar, ven el archivo, hay como unas indicaciones ahí, ¿pueden ver la tarea? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, y ven la opción para subir archivo y todo eso, porque yo eso no lo tengo, ¿no? Sí, hay un botón que dice entregar. Sí, profe, se ve. Bueno, una cosa es subir el archivo y después tienen que entregarlo. Ojo que subirlo no quiere decir entregarlo. Lo suben primero y después lo entregan. Si alguien sube algo, me va a aparecer que entregaron un documento. Así va a tener que ser el tema de la evaluación 2. Hay que subirlo ahí donde dice añadir y después Añadir entregarlo, ahí, ¿no? claro, eso está explicado bien. Nadia Suelves lo explica en un videíto que lo tienen en Miel, ¿sí? Ok. Pero sí, añadís el archivo y después arriba, a la derecha, está el botoncito que no sé si dice enviar o que me parece que no dice enviar el botoncito, dice otra cosa, no me acuerdo. Entregar, dice. Entregar. Bueno. O sea, tienen que subirlo y después apretar entregar. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, esta tarea se va a habilitar, como dice la evaluación, el martes a las 10, no me acuerdo a qué hora, el martes 3 a las 10 de la mañana creo que se puso como horario y se deshabilita. Bueno, la fecha y la hora la tienen en el documento de la evaluación 2. Yo, como verán, lo que no me anoto, mi cerebro me lo olvida. Lo tengo todo anotado, ¿sí? Profe, yo entregué algo, no sé si lo puede ver. Sí, a ver. Sí, yo ahí también mandé una foto. A ver, ¿quién son los que hablan? Kelali. Kelali. Por ahí hay que actualizarla. Sí, por ahí tengo que actualizar, tengo que ir para atrás, esperen.
Sí, Ahí sí, arriba a la esto es derecha tiene un así. botón de actualizar, al lado de donde Sí. dice reunirse. Acá. Si ven, dice 10 de 72 se entregaron. ¿Ven que acá me aparece esto? Me aparece sin entregar y ven cómo cambió entregado. Por ejemplo, Albornoz o Kelali, que fue el que habló recién. Ahí, entregado. Entonces yo voy acá. Eso es lo que voy a tener que hacer con la evaluación 2. Voy a abrir el archivo. Sí, acá está justo el documento. ¿Estamos? Y la devolución de la actividad 2, yo la puedo hacer por comentarios, pero yo se las voy a devolver por el chat privado de Teams. O sea, yo tengo que devolverles corregida el documento ese que les voy a mandar con 5 ejercicios. Yo armé una tablita en el encabezado con la puntuación que van a tener, y ahí va a aparecer el resultado de la evaluación. ¿Estamos? Esa tablita, si la puedo adjuntar acá, la adjunto, pero a mí me es más cómodo manejarme por el chat privado de Teams, porque así interactuamos. Así que la devolución la voy a hacer por ahí. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Todo claro? ¿Cómo se, profe? ¿Qué? Entonces haríamos en papel esta evaluación, le sacamos foto y lo ponemos en un PDF y ese Bueno, PDF como te lo dice enviamos. ahí, ¿sí? Ustedes la hacen, la evaluación, cada ejercicio le sacan una foto bien prolijo y ordenado, hacen un solo documento con todas las fotos, ejercicio 1, foto del ejercicio 1, ejercicio 2, foto del ejercicio 2. Ese documento lo transforman en PDF, primero lo pegan en un Word. El Word lo pueden guardar como PDF, eso todo el mundo lo debe saber hacer. Y ese PDF lo suben a las tareas. Perfecto, muchas gracias. ¿Está? Dentro de la franja que va a funcionar la tarea. ¿Estamos? No la pueden entregar fuera del horario que ahí dice. Tienen igual 2 días para trabajar, ¿no? Bueno, recién justo estaba el documento ahí abierto y yo lo cerré. Y profe, lo ponemos adjunto también con lo de las consignas, ¿no? Sí, podés poner, yo te voy a entregar las consignas, te las tengo que entregar en PDF, porque si te las entrego en Word, sucede que a veces no se ven las fórmulas del editor de ecuaciones. Entonces, yo la consigna te la voy a subir en PDF. En realidad la voy a subir en PDF y en Word, pero a lo mejor el Word algunos no lo pueden ver. Entonces vos, si querés poner ese mismo Word, si es que lo ves bien, pegar tus fotos ahí, ¿sí? Y transformarlo en PDF y subirlo. Y si no, armás un archivo nuevo vos con las consignas. ¿Está? Sí, profe, gracias. Voy a detener la grabación ahora, porque vamos